gracias por las palabras. De acuerdo a lo comentado, el día de hoy tenemos programado abordar el tema de los medios impugnatorios en el nuevo Código Procesal Constitucional o también no los medios impugnatorios, pero en el proceso constitucional. Eh, Pensando también en lo que pueda ser útil para ustedes como estudiantes, como litigantes o como profesionales en el mundo del derecho, muy vinculado a la aplicación de estos procesos, tenía bien dividir la clase en dos partes. En primer lugar, vamos a abordar un derecho que está vinculado a los medios impugnatorios. Y no solo a aquellos medios impugnatorios que ustedes pueden presentar ante un proceso constitucional, sino un derecho fundamental que reconoce la facultad de cualquier persona de presentar medios impugnatorios en cualquier proceso. Me parecía que tiene importante relevancia este derecho, no solo para abordar los medios impugnatorios del nuevo Código Procesal Constitucional, sino también porque, como les decía, va a ser útil para ustedes en cualquier otra litis que puedan tener. Y ya en la segunda parte vamos a centrarnos en los medios impugnatorios que regula el Código Procesal Constitucional, que básicamente son los mismos que ya han estado reconocidos en el anterior cuerpo normativo. Nos referimos acá a tres: al recurso de apelación, al recurso de queja y al recurso de agravio constitucional. Entonces, en realidad la clase del día de hoy va a ser más de aplicación de reglas, de nociones que la misma norma establece. Vamos a tratar de entender desde esa perspectiva qué es lo que dice la disposición procesal y por ahí quizá les voy a estar haciendo algunas preguntas para tener claro que los conceptos se están quedando, sobre todo porque son nociones muy abstractas. Ahora, eh, bueno, ya en su momento lo voy a volver a resaltar, pero todas las reglas que vamos a abordar el día de hoy están vinculadas a varios procesos constitucionales. No a todos, pero sí a su mayoría. En su momento también vamos a explicar a qué tipo de procesos y por qué. Dicho ello, vamos a empezar entonces esta primera parte, que es más corta, centrada en hablar, desarrollar y tratar de entender este derecho que, como les decía, me parece se presenta con gran importancia para este caso. Nos referimos al derecho a los medios impugnatorios, también conocido como el derecho de plantear o presentar medios impugnatorios. Es un derecho constitucional que está reconocido en nuestro sistema fundamental y vamos a tratar de platicar brevemente qué abarca y qué podemos hacer con este derecho y cómo se vincula con la sesión del día de hoy. Bien, en primer lugar, eh, nosotros sabemos que la Constitución política regula un derecho continente, un derecho muy grande que siempre lo vamos a tener que conocer porque lo podemos alegar en los procesos de civil, de penal y sobre todo en los procesos constitucionales. Nos referimos al derecho al debido proceso. Es un derecho taxativamente establecido en la Constitución. En el artículo 139.3 señala que un principio y derecho de la función jurisdiccional es la observancia del debido proceso. Y también está reconocido de esta forma en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona que durante el proceso toda persona tiene el derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Y enumera una vasta garantías, entre ellas, por ejemplo, el derecho a recurrir eh, del fallo ante un juez o tribunal superior. Este derecho, el debido proceso todavía, estamos en este, que es el derecho preliminar, antes de hablar propiamente del derecho a los medios impugnatorios. Les decía que es un derecho continente porque dentro de él se encuentran otras garantías o derechos que finalmente todos en su conjunto aseguran la presencia de un proceso debido.
que ha sido adecuado, que ha respetado todas las pautas y principios para ambas partes. Y uno de esos derechos o garantías es pues el derecho de presentar medios impugnatorios. Otro ejemplo, podría ser el derecho al plazo razonable, el derecho a la doble instancia y otros más, o el derecho a la defensa, por ejemplo. Pero en específico, el derecho a los medios impugnatorios no está expresamente reconocido en la Constitución política, no lo vamos a encontrar. Nos ponemos a buscar, control F en el PDF y no va a aparecer de manera enunciada en nuestro texto, pero va a ser entonces un contenido que se expresa o se deriva de este derecho continente que se llama debido proceso. Entonces, ya identificando de dónde nace este derecho fundamental, el derecho a presentar medios impugnatorios, hay que resaltar, antes de advertir cuál es su contenido, que este es un derecho de configuración legal. Hay que diferenciar. Una cosa es que el derecho a los medios impugnatorios sea, pues, un derecho fundamental y otra cosa es que sea un derecho de configuración legal. Muchos derechos fundamentales para que puedan ejercerse, para que puedan ser practicados por las personas, requieren que el legislador establezca los requisitos para que se ejecute. En el caso específico de los medios impugnatorios, es un derecho de configuración legal porque el legislador, el Congreso de la República o el Ejecutivo con sus facultades legislativas, va a regular cuáles son los medios impugnatorios que existen en materia procesal civil, constitucional, penal y así respectivamente. Por eso se dice que es un derecho de configuración legal. Va a ser la norma con rango legal la que va a establecer cuáles son los medios impugnatorios que tienen las partes, quienes pueden presentar esos medios, en qué plazo y qué requisitos deben de cumplir. Por eso es un derecho de configuración legal. En el caso particular de la materia procesal constitucional, esa configuración legal se ha materializado a través del nuevo Código Procesal Constitucional, norma creada por el Congreso que dentro de todo el cuerpo, en el capítulo 3 regula los medios impugnatorios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este derecho? Bueno, es un derecho que es entendido como una facultad que tiene la persona y le permite eh, cuestionar y solicitar, por ende, la revisión de la decisión de un órgano jurisdiccional. Una revisión que va a tener que ser resuelta por un órgano jurisdiccional superior. Desde esa perspectiva, es decir, si tenemos este derecho de solicitar que lo decidido por un órgano pueda ser revisado, entonces se nos va a garantizar que no se establezca o requiera condiciones que imposibiliten la presentación de este requerimiento de revisión por un órgano superior. Esto es importante de manera abstracta porque implica que la Constitución nos está reconociendo que tenemos el derecho de, por ejemplo, apelar, de cuestionar una resolución o una decisión y que un órgano superior revise. Lo que no implica, obviamente, que deba de ser atendida siempre a nuestro favor ese requerimiento. El derecho únicamente protege o garantiza la posibilidad de presentar, digamos, la solicitud de que el órgano superior pueda revisar esa decisión.
Entonces, es muy importante reconocer que no se nos puede presentar condiciones que impidan acceder a tal propósito. Em, Ahora, si ese es digamos, la forma en cómo podemos definirla o conceptualizar este derecho fundamental, ¿no? Hay que reconocer que puede ser eh, un derecho ejercido por cualquiera de las partes. Cuestión distinta va a ser que algún medio impugnatorio solo esté reservado para alguna parte en específico, pero de manera general ambas partes van a poder presentar en algún momento un medio impugnatorio, en tanto cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Ahora, eh, el Tribunal Constitucional, todo lo que yo les vengo mencionando, lo ha reiterado en su jurisprudencia. Y por ejemplo, ¿no? En esta sentencia del 2022 señala que el derecho a los medios impugnatorios, lo que estamos comentando, es un derecho de configuración legal, por lo que en relación con estos corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe de cumplir para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Es decir, los medios impugnatorios requieren, pues, de un desarrollo muy preciso de cómo se deben de ejercer o efectuar. Esto es muy importante para que se pueda aplicar, sin que ello implique que la configuración in toto del contenido quede librada a la discrecionalidad del legislador, puesto que existe un contenido constitucionalmente protegido del derecho que está garantizado por la Constitución y que por tanto resulta indisponible para el legislador. Esto último está destinado a resaltar de que aunque el legislador va a regular los medios impugnatorios, no puede a través de su regulación establecer requisitos que puedan impedir la interposición de un medio impugnatorio. Pensemos, por ejemplo, desde un caso centrado en lo económico, que establezca el monto, un monto muy alto que restrinja el número de personas que pueda presentar un medio impugnatorio. Se vería impedido una cantidad de personas si es que el monto es muy alto, ¿no? Pensemos, 2.000 soles, por ejemplo, solo como un supuesto para que quede claro esto último que señala el tribunal. Entonces, si bien el legislador está facultado para regular cómo se va a ejercer, cuál va a ser el procedimiento, los plazos y todo ello, su regulación tiene que ser pues razonable y proporcional, sin generar estos obstáculos o barreras, sobre todo porque la impugnación va a estar muy vinculada con, por ejemplo, el derecho a la doble instancia en alguna medida. ¿No es así? Este derecho que, por ejemplo, a través de la apelación va a implicar que podamos tener una decisión revisada por otra instancia, por una instancia superior. Entonces, por eso que es importante. Así también el derecho a la debida motivación, ¿no? Si una decisión no está debidamente fundamentada, podría yo por ahí interponer otro medio impugnatorio, como por ejemplo el recurso de agravio constitucional. Cada uno de estos lo vamos a entender dentro de su lógica, pero lo que quiero decir es que la importancia de el derecho para plantear medios impugnatorios también se da porque se vincula con otras garantías del debido proceso, como el debido proceso, el, perdón, como el derecho a la motivación y también como el derecho a la doble instancia. Muy bien. Ahora, eh, por ejemplo, acá, de las personas que se encuentran conectadas
que medios impugnatorios no constitucionales, sino en procesos civiles, penales, que seguramente han llevado, han podido plantear. No sé si por ahí alguno de ustedes pueda colocarlos a modo de ejemplo en, en la Constitución, en el chat. Vamos, ¿qué medios impugnatorios? Ya, perfecto. Tenemos a una persona. Exacto. Nulidad, casación, revisión, apelación. Nulidad, apelación, exacto. Varios de ustedes están familiarizados con con estos medios impugnatorios. Eh, y, y habría que preguntarnos por qué es que tanto en sede constitucional como en sede civil, penal, es que se ha previsto la existencia de estos medios impugnatorios. O sea, ¿sí, por qué tenemos ese derecho de poder ejercer, aplicar alguno de estos medios en la circunstancia, obviamente, que sea aplicable? ¿Por qué? Porque se nos ha permitido este, e- esa pluralidad de opciones, sobre todo cuando están en juego, pues, procesos muy importantes, ¿no? Para dilucidar conflictos en materia familiar, en materia penal, por ejemplo. ¿Por qué creen que debemos de exigir que se nos posibilite estas herramientas? Aparte de la doble instancia, ¿no? Porque mm, pueden existir algunos medios impugnatorios, me parece en materia civil, que no necesariamente requieren que el superior jerárquico resuelva este medio. Pero está vinculado también a la razón del por qué tenemos doble instancia, ¿no? Ya que por ahí lo mencionan. ¿Por qué se nos permite la doble instancia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este derecho de acudir al órgano superior? Ya por la tutela jurisdiccional efectiva. Son garantías, sí, pero ¿por qué hemos creado ese concepto del derecho como pluralidad de instancias, garantías, administración? ¿Qué es lo que pasa en la realidad que justifique que tengamos esas posibilidades? Ya tenemos el derecho a la defensa, sí, exacto. Pero, ¿qué es lo que humanamente puede pasar en un proceso? Aparte de que no hay conformidad también. Siempre va a existir eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo yo perder en un juicio, eh, pero válidamente, y no por ello, porque no estoy de acuerdo en esa decisión, pese a que está fundada, interpongo, perdón, un medio impugnatorio. Por el error humano, exacto. El factor humano, la persona que decide finalmente, o mejor dicho, el ente que decide finalmente la resolución de este conflicto judicial, va a ser una persona. Y desde esa perspectiva, la persona puede equivocarse, puede fallar, o sea, decidir de manera equivocada. Y por eso tenemos el derecho de acudir a un órgano superior que pueda revisar lo resuelto por el primer órgano, ¿no? El juez puede equivocarse, exacto. Entonces, para asegurar nuestro debido proceso, la debida garantía o la tutela jurisdiccional efectiva, se nos posibilitan estos instrumentos. Ahí también la razón de que tengamos este derecho fundamental, porque es tan importante reconocer que la persona puede fallar y que del otro lado yo tengo la necesidad
de recibir como resultado una decisión que sea lo más objetivamente posible, ¿no? Con menos errores y fallas, entonces se me debe de permitir cuestionar algunas actuaciones. Por eso que existe este derecho fundamental, incluso ante jueces constitucionales. Bien, entonces no solo el juez civil, penal, se puede equivocar, sino también los jueces constitucionales. Y digo jueces constitucionales no necesariamente porque tengan este apelativo, sino porque son jueces que se dedican a resolver los procesos constitucionales. Entonces, con esa premisa, ahora sí, vamos a tratar de desglosar el tema de los medios impugnatorios dentro de los procesos constitucionales, porque ya hemos entendido su importancia. La equivocación de la persona es un fundamento que permite o que requiere que el legislador tenga que regular estos medios. Ahora, eh, ya ustedes tienen una aproximación de estos medios impugnatorios en diversas ramas del derecho. Y claro, ¿no? El Código Procesal Civil, que es aquel que se aplica de manera subsidiaria, por ejemplo, los ha definido como aquellos instrumentos que permiten que las partes o terceros legitimados soliciten que se anule o se revoque total o parcialmente un acto procesal presuntamente afectado por un vicio o error. Vamos luego a analizar si esta definición del todo es aplicable o no dentro de el proceso constitucional. Ahora, me hacen una pregunta, ¿no? ¿Se equivoca un juez constitucional? ¿Cuál es la siguiente instancia para apelar? Cuando mencionaba que incluso el juez constitucional puede equivocarse, eh, no sé si es lo que tengo en la siguiente diapositiva, sí, pero me voy a referir a que los jueces de primera o segunda instancia van a equivocarse en valorar, ¿no? Algún elemento de fondo o de procedibilidad. Y por ende vamos a poder también aplicar algún instrumento denominado medio impugnatorio para poder buscar la corrección de esto. Para que se entienda mejor cómo funcionan los medios impugnatorios y se comprenda la respuesta que acabo de dar a la pregunta, vamos a repasar el siguiente esquema, ¿no? Por favor, les pido que se dediquen unos segundos a tratar de identificar muy bien lo que trato de describir en este esquema, porque esto es prácticamente una explicación de los procesos constitucionales. Y ahora lo voy a explicar, pero eh, identifiquemos la posición de cada uno. Si se dan cuenta, tenemos dos tipos de procesos, ¿bien? Los que están en azul fuerte o azul tenue sería el primer grupo de procesos, y los que se encuentran, digamos, en amarillo o en mostaza, el segundo grupo. El primer grupo tiene, digamos, un camino más acotado. Más acotado en cuanto a órganos que van a conocer estos procesos. Y el segundo grupo tiene, digamos, dos órganos que van a conocer esos procesos. No sé si lo van identificando. Me explico. El proceso competencial, que lo vimos, bueno, conmigo en la última sesión. Recordarán quienes estaban, quienes no, les comento, que el código, perdón, la Constitución señala, vamos a identificar,
en el artículo 202 que corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia. Le asigna al Tribunal Constitucional esa facultad. Y si revisamos la Constitución, no le ha asignado al Poder Judicial competencia también sobre esta materia. Por eso que se interpreta que el Tribunal Constitucional, en única instancia, va a resolver el proceso competencial. Y cuando decimos Tribunal Constitucional, son pues los 7 magistrados. Entonces, la demanda competencial nunca va a pasar por el Poder Judicial. De frente va a ser vista por el tribunal. Por eso que estoy colocando estos X. ¿Qué sucede con el proceso de inconstitucionalidad? El mismo artículo, el 202 del Tribunal Constitucional, señala que este órgano conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir ello? Nuevamente, lo mismo que es aplicable para el proceso competencial. La demanda que se presenta solo lo va a advertir o a valorar el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué sucede con la acción popular? Y acá les pregunto, tratando de recordar lo que ustedes han abordado o lo que han visto en su práctica jurídica. ¿Para qué sirve ese proceso? Acción popular. ¿Qué demandamos o qué solicitamos? Pensaba que estaban respondiendo. Son saludos. ¿Qué se acuerdan de la acción popular? Que de hecho siempre nos olvidamos para qué está, cuál es su utilidad. A ver, unos segundos, si es que recordamos cuál es el objeto de ese proceso. La ilegalidad de una norma infraconstitucional, como reglamentos, por ejemplo. Claro, puntualmente, como bien han respondido, es un proceso que busca realizar un control normativo, pero de normas infralegales. Eso está bien. Ahora, ¿quién tiene competencia? ¿Quién realiza ese análisis respecto a la norma? Directo al Poder Judicial, ¿cierto? No llega, o sí, al Tribunal Constitucional. Les pregunto, ¿llega al Tribunal Constitucional? No, ¿cierto? Solo Poder Judicial. Ajá, ajá, bien. Entonces no llega. Con lo descrito, curiosamente, nos vamos a dar cuenta que hay procesos constitucionales en los cuales no podemos apelar. En el proceso de inconstitucionalidad, por ejemplo, uno no puede apelar la decisión del Tribunal Constitucional.
Si el tribunal dice, esta ley es constitucional, pues no podemos apelar a otro órgano dentro del Estado peruano. Si dice que es inconstitucional, pues el resultado va a ser la expulsión de la norma. Ya no podemos apelar esa expulsión de nuestro sistema jurídico. Entonces, esta lógica de los medios impugnatorios que vamos a ver a continuación en los procesos constitucionales no van a ser aplicables, les decía por eso al inicio, a todos los procesos. Y de hecho, la misma regulación, solo que para entender la lógica, la misma regulación del código, del nuevo Código Procesal Constitucional, cuando habla de esos medios impugnatorios, se centra únicamente en aludir al proceso de amparo, al habeas corpus, al habeas data y al proceso de cumplimiento. Me ponen una pregunta interesante. ¿Y qué pasa con el 205? Vamos a leer el 205 de la Constitución Política. Señala, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a tribunales u organismos internacionales constituidos, según tratados o convenios a los que el Perú es parte. Reconoce pues esta posibilidad de acudir a instancias internacionales cuando se afecten nuestros derechos. Pregunta, lo regulado en el artículo 205 es un medio impugnatorio, porque una cosa es poder ir a una instancia internacional, pero es un medio impugnatorio. Impugnamos o cuestionamos con ello lo resuelto por un órgano y vamos a uno superior para que nos dé un análisis sobre lo resuelto anteriormente. No, propiamente no. Pero ustedes me van a decir, pero a veces ante la Corte Interamericana o el Comité de Derechos Humanos han llegado casos que cuestionan sentencias, ¿cierto? Sí, eso es posible. Pueden cuestionar sentencias no del Tribunal Constitucional, una sentencia en materia penal, por ejemplo, pero no es un medio impugnatorio. Lo que determine la instancia internacional va a ser, por ejemplo, si llega a la conclusión que la sentencia no ha respetado la debida motivación, va a llegar a la siguiente conclusión, que el órgano competente de la instancia nacional resuelve el caso o que el legislador, de acuerdo a sus atribuciones, regule la materia. Pero la discusión es otra, es como si se reinicia, bueno, prácticamente eso es lo que sucede, ¿no? Se inicia una disputa en el foro internacional, digamos, motivada por un acto que ha sucedido en el Estado. Ese acto puede ser una ley, puede ser, por ejemplo, un acto administrativo, en algunos casos, y también puede ser una decisión judicial, no necesariamente vinculada a un proceso constitucional, les adelanto, porque en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado que no es un requisito agotar los procesos constitucionales para llegar a ellas, es decir, para llegar a presentar tu demanda ante la comisión, por ejemplo. No es un requisito. Por eso que no podemos equiparar los medios impugnatorios con lo regulado en el 205. Es, digamos, una vía que tienen las personas, pero no equiparable a un medio impugnatorio, porque ese tribunal no va a decidir como una cuarta instancia, como una instancia adicional a la que ya tenemos dentro del sistema nacional.
sino que va a realizar un análisis totalmente distinto y respetando, de ser el caso, las competencias de los órganos internos respectivos. Como por ejemplo, quien determina que hay o no un delito no es la Corte Interamericana, es los jueces penales de acuerdo a sus competencias. Entonces, como muchos han acertado, son vías distintas. Muy bien. Ahora, dada esa aclaración, que siempre nos sirve para poder, digamos, unificar criterios, vamos a tratar en este esquema de entender, para quienes no tienen esa aproximación, cómo funcionan los procesos constitucionales de tutela de derechos, es decir, los que están en amarillo, el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Ya sabemos, por las clases que han estado recibiendo, que estos procesos inician ante los jueces, ¿cierto? Es decir, inicia ante las instancias del Poder Judicial y que en algún momento el Tribunal Constitucional va a aparecer. Digo esto sin hacer aún la precisión cuándo es que aparece, porque es muy recurrente saber que los procesos constitucionales, como en el amparo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional decide, emite una sentencia, pero muchas veces pensamos que solamente el Tribunal Constitucional son los que van a emitir una decisión en ese ámbito. O no nos queda claro de qué manera el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional participan en estos procesos. Entonces, vamos a tratar ahora de, digamos, clarificar ese tema. Estas demandas, como todas, van a iniciar en una instancia, en la primera, ¿no? La primera instancia, los jueces que lo van a ver son jueces del Poder Judicial, porque no tenemos propiamente jueces que se derivan del Tribunal Constitucional que se llamen pues jueces constitucionales. Cuando yo menciono esa nomenclatura de jueces constitucionales, me estoy refiriendo a los jueces ordinarios que resuelven procesos constitucionales, pero también me puede estar refiriendo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es más común por eso que a los magistrados del TC les digamos magistrados y a los jueces del Poder Judicial jueces constitucionales, pero que tienen por competencia este tema. Pero que finalmente, aun cuando son parte de la sala constitucional, son jueces del Poder Judicial. Bien, entonces, estas demandas, como por ejemplo el proceso de cumplimiento de la habeas data, inicia en primera instancia. Segunda instancia, también un juez del Poder Judicial, y luego, a través de un recurso específico que lo vamos a ver, que se llama recurso de agravio constitucional, va a poder llegar al Tribunal Constitucional. Ojo, no toda demanda de estos procesos va a llegar al Tribunal Constitucional. Hay demandas que en el Poder Judicial puede que ya queden declaradas fundadas y no tengan pues que ser revisadas o decididas por el máximo intérprete de la Constitución. ¿Cuándo sucede eso? Pues lo vamos a ver cuando revisemos el tema del recurso de agravio constitucional. Pero les adelanto que el Tribunal Constitucional tiene competencia contra las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente una demanda de amparo, habeas corpus, habeas data o de cumplimiento. Contrario sensu, si la demanda termina declarando fundada lo solicitado por el demandante, por ejemplo, entonces
entonces el Tribunal Constitucional no va a tener competencia para abordar ese tema, porque va a ser una decisión que ya ha quedado decidida dentro de las instancias del Poder Judicial. Un ejemplo de esto, bueno, en el caso de Ana Estrada, ustedes conocerán este caso emblemático que ha sido muy difundido. Su sentencia no ha llegado al Tribunal Constitucional y ya es una sentencia que tiene calidad, ¿no?, de cosa juzgada. Si no me equivoco, salió la sentencia de primera instancia y no apelaron. Me parece que por esa razón. Entonces, ni siquiera se llegó a la segunda, si es que no me equivoco. Sí, me parece que ese fue el devenir de ese proceso. Sin perjuicio de que pueda precisar ese tema más adelante. Entonces, como conclusión de lo desarrollado hasta ahora, este segundo grupo, el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento, al pasar por dos instancias dentro del Poder Judicial y al poder llegar ante el Tribunal Constitucional, va a pasar por revisiones de seres humanos que muy bien pueden equivocarse al resolver o al emitir una resolución. Y es por eso que se regulan los medios impugnatorios, les decía, los medios impugnatorios de la apelación, de la queja y del recurso de agravio constitucional. Medios impugnatorios que los vamos a poder aplicar únicamente a estos procesos constitucionales, al del amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Bien, entonces hay un espacio delimitado en los procesos en los cuales podemos ejercer estos medios impugnatorios. No sé si hasta acá, sobre el esquema, tengan alguna pregunta para, de no ser así, hacer una pausa antes de entrar al segundo bloque de la clase. Bien, hay solo una pregunta, lo voy a leer, y de ahí, con respecto al proceso de inconstitucional, cumple tres roles, sí, exacto. Tenemos, Reader, una mano levantada mientras voy leyendo la pregunta de Juan Carlos, me parece. Seguimos las pautas que tú señales. Y doctora, tenemos a Julio Reiner. Adelante, por favor, una pregunta, sé preciso. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Reader. Doctora Juliana, muy buenas noches. Le quería preguntar otro. Nosotros tenemos el proceso de habeas data, ¿correcto? Dígame, eh, el proceso de habeas data se podría regular o se podría estar inmerso dentro del proceso de amparo. Y Buena si pregunta. Dime, pensé que concluiste. Sí, ¿Algo que añadir? y si es así, en la historia de nuestros procesos constitucionales, ¿ha estado alguna vez juntos? Gracias. Bien. Vamos a empezar por lo último. No, mejor por la regulación actual. No. Para quienes ya vienen siguiendo las clases de este programa. El proceso de habeas data protege los mismos derechos del amparo o protege derechos distintos. Distintos. Ujú. ¿Se acuerdan cuáles son los dos derechos que protege el habeas data? El habeas data, porque
para quienes no los diferencian, deben de tener en cuenta que el habeas data tiene dos derechos muy determinados para los que este proceso va a proceder. A diferencia del amparo, que es un proceso constitucional, digamos, más bolsón, ¿no? En el cual ingresan varios derechos, en todos aquellos que no se protegen por el habeas data, el habeas corpus, van por el amparo. ¿Y cuáles son esos dos derechos? El de acceso a la información pública, cuando yo quiero acceder a una información que tiene el Estado y que yo creo y valoro que cumple con los requisitos para ser calificada como información pública, puedo presentar mi habeas data. Y también para el derecho a la autodeterminación informativa. Quiero precisar, eliminar información mía, información personal propia, que está siendo mal administrada por un banco de datos. Solo en esos dos supuestos, el Tribunal Constitucional ha señalado el habeas data, bueno, de hecho, la Constitución y el Código Procesal también lo regulan, cabe el habeas data. Ahora, históricamente, no siempre ha sido así. Los recursos que han aparecido ha sido, por ejemplo, el habeas corpus siempre para proteger la libertad personal y el recurso de amparo en diversos sistemas normativos para proteger todos los demás derechos. El habeas data ha sido un derecho que ha ido desglosándose del amparo para proteger derechos específicos, porque llega también un momento, a razón de la globalización, en donde se dice hay derechos que tienen una naturaleza distinta a los protegidos por el amparo, como el de la autodeterminación informativa, ¿no? Es un derecho que lo podemos ejercer ante una plataforma de Internet. Entonces, información mía que, por ejemplo, puede estar siendo difundida por Google, por un buscador, o por una plataforma del Estado, pero que está siendo almacenada virtualmente, yo puedo cuestionarla mediante un proceso de habeas data. Y claro, su lógica va a ser un poco distinta a la del amparo, porque el amparo está pensado en proteger derechos fundamentales, pero de una manera muy subsidiaria, porque son derechos fundamentales que en la mayoría tienen procesos ordinarios que van a servir para protegerlos. Me explico. Antes de llegar al amparo, vamos a tener que corroborar que hemos accionado los procesos ordinarios regulados para proteger mi derecho que digamos, se materializa mediante el amparo. Derecho al trabajo. No ser despedido por una causal de discriminación. ¿Lo puedo exigir por un amparo? En abstracto parece que sí, porque el amparo protege ese derecho, pero en específico, siendo más precisos, no va a depender mucho. Para yo iniciar con el amparo, debo de haber agotado las vías igualmente satisfactorias. Y una vía igualmente satisfactoria va a ser, por ejemplo, un proceso laboral sobre despido arbitrario. Entonces, si es que en la instancia ordinaria hay una vía igualmente satisfactoria, el amparo no va a poder ser accionado. Pero en el habeas data no sucede lo mismo. En el habeas data, por ejemplo, se me pide que para que yo accione mi demanda, ¿no? Que sea vista por el juez eh, respectivo del Poder Judicial hasta que llegue al Tribunal Constitucional, yo tengo que demostrar algunos requisitos mínimos, como por ejemplo, si es acceso a la información pública, una carta eh, que dé, digamos, que dé fe de que yo solicité o bueno, un documento que dé fe que yo solicité una información ante la autoridad y que ésta, dentro del plazo respectivo, no atendió mi solicitud. Y ahí yo podría ir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Pero son reglas distintas y que si desean nuevamente repasarlas, les invito a ver ya de manera más específica para ahondar un poco en las sesiones respectivas de estos temas, pero son distintos, no se subsumen actualmente. Y quizá algo que solo quiero acotar para irnos brevemente a, a este receso es sobre el proceso de inconstitucionalidad.
No lo vamos a ver porque no hay un medio impugnatorio respecto a este, pero algo que me pueden decir es, llegó una demanda de inconstitucionalidad y el tribunal dijo, la ley es constitucional. ¿Puedo o no presentar otra demanda de inconstitucionalidad? Para ello hay que recordar que hay un plazo para presentar las demandas de inconstitucionalidad, 5 años. Pero más allá de ello, yo sí podría volver a presentar una demanda de inconstitucionalidad si es que sucede algo. ¿Alguien recuerda? Podría volver a cuestionar la ley que ha sido declarada fundada. ¿Alguien recuerda? De los que han visto la clase de inconstitucionalidad. Bueno, sí, puede haber un control difuso, esa es una buena respuesta, pero va a ser a través de un amparo, por ejemplo, ¿no? Un amparo contra una norma. Pero se ha reconocido que también se podría cuestionar una ley, pero no basado en los mismos fundamentos que ya han sido analizados. Si la inconstitucionalidad de la ley A se basó en el fundamento B y C y dijo, no, eso no es cierto, la norma sigue siendo constitucional. Pero yo vengo con una nueva demanda diciendo, no, no es B ni C, son nuevos argumentos, entonces el Tribunal Constitucional podría hacer un nuevo análisis de constitucionalidad en razón a esto nuevo que yo alego y ahí verificar si cabe o no en este nuevo razonamiento afirmar la constitucionalidad o finalmente declararla pues inconstitucional. Y otra vía muy estratégica, como ustedes mencionan, es la del control difuso, que no expulsa la norma del sistema jurídico. Ojo, el proceso de inconstitucionalidad saca la norma. La ley ya no va a estar vigente dentro de nuestro sistema jurídico, pero el control difuso lo único que hace es inaplicar esa norma para el caso concreto, lo cual quiere decir que la norma va a permanecer, va a seguir siendo vigente, a no ser que la deroguen o realicen un análisis de inconstitucionalidad. Pero nuevamente, hay un plazo para cuestionar la constitucionalidad de una norma. Pasada ese plazo, ya no se puede cuestionarla a través del proceso de inconstitucionalidad. Primero, sí, sobre el plazo para interponer la demanda de inconstitucionalidad. En específico, el artículo 86 del Código vigente indica, ¿no?, que el plazo es de 5 años. El plazo para interponer, perdón, esa es la acción popular, que de hecho es la misma para el proceso de inconstitucionalidad. Mientras lo ubico, les voy comentando que de otro lado, para ejercer el control difuso, porque también una de las preguntas estuvo destinadas a ese tema, es pues el artículo 138 del Código de la Constitución indica que en el segundo párrafo, que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, ¿no? La constitucional. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Y más adelante, en el 139, se reconoce esta obligación de que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, ¿no? Que son fundamentos normativos que sirven para que se pueda realizar ese control. Ahora, les decía que respecto al proceso de inconstitucionalidad va a ser siempre importante tener en cuenta el plazo para la interposición de la demanda, ya que una vez que se ha
cumplido el cuestionamiento a través de este proceso va a ser pues complicado, por no decirlo imposible. Bien, entonces ese es el esquema de los procesos eh, de inconstitucionalidad, de acción popular que tenemos. Esperen un momento. Perdón, sí. El artículo 99 del nuevo Código Procesal señala, no 5, sino 6. 5 era para acción popular. La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de 6 años contados a partir del día siguiente de su publicación. 6 años desde su publicación. Por ejemplo, en el caso de Ana Estrada, están cuestionando el artículo 112 del Código Penal. La demanda, no recuerdo cuándo se interpuso, pero habrá sido 2020, 2020, no, 2020, 2021, por ahí. Obviamente han pasado más de 5 años, perdón, más de 6 años desde que entró en vigencia el Código Penal. Por eso que la opción de presentar una demanda, además de la legitimidad, una demanda de inconstitucionalidad no era la vía, sino más bien un amparo que solicita la inaplicación o el control difuso sobre esa norma. Bien, ahora sí, entonces tenemos el esquema claro. Vamos ahora a identificar los medios impugnatorios que son aplicables para la materia procesal que estamos desarrollando, ¿no? La materia procesal constitucional. El código menciona de manera directa, porque luego vamos a ver que menciona otro muy indirectamente, pero de manera directa y de acuerdo a ello, la agenda se va a centrar en saber qué es el recurso de apelación dentro de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data o cumplimiento, el recurso de agravio constitucional y el recurso de queja. Este nuevo cuerpo normativo señala algo muy peculiar, ¿no? Sobre la fundamentación para la interposición de estos medios impugnatorios. ¿Es necesario? ¿Qué dice el código? Menciona que como regla no es necesario que fundamentemos por qué estamos interponiendo estos recursos. ¿Y en qué momento entonces vamos a fundamentarlo? Bueno, cuando sea necesario, ¿no? En la vista de la causa, por ejemplo, cuando se dé. Pero en el momento de la interposición, no. Salvo, y aquí acota dos escenarios. En el recurso de queja, ahí sí tenemos que fundamentar. Y también cuando sea un proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. Entonces, si el que está interponiendo el medio impugnatorio es la parte demandada, también va a tener que fundamentar. Pero como regla, la fundamentación no es algo que se requiera para la interposición de estos recursos. Es un cambio muy importante en estos dispositivos. Bien, ahora, recurso de apelación. Siguiendo nuestro esquema de procesos constitucionales. Nuevamente, olvidémonos de aquellos que están de color celeste o azul. Bueno, ya sabemos que la apelación únicamente sería válido para hablar de ellos en este espacio. Del juez de primera instancia al juez de segunda instancia que ve la demanda, por ejemplo, de amparo. No podemos decir que del juez de segunda instancia al TC es apelación. Ojo, tiene otro nombre y otra fundamentación. Bien, eso no vale. Aquí no se presenta este recurso o este medio impugnatorio. Solo se va a presentar para cuestionar la decisión del juez que en primera instancia ha valorado la demanda
del proceso del proceso constitucional. Eso es algo muy, muy esquemático. Creo que mayores dudas sobre eso no hay. Solo precisar que el recurso de apelación procede contra las resoluciones que las partes consideren los agravios. Entonces, puede ser un recurso que lo puede presentar la parte demandante como la parte demandada. Hay un plazo que sí establece la norma. De acuerdo al tipo de proceso, vamos a tener dos plazos y hay que valorar acá qué es lo que sucede. Si estamos ante el habeas corpus, bueno, se podría decir, ¿no? Por la urgencia de la materia, la apelación únicamente se puede ejercer dentro de los 2 días hábiles de emitida la decisión, o mejor dicho, notificada. Luego tenemos, para el caso del amparo, del habeas corpus, perdón, del habeas data y del proceso de cumplimiento, un plazo distinto, ¿no? El plazo ya de 3 días. Eso respecto al recurso de apelación. Eh, la lógica es muy similar al medio impugnatorio que se suele ejercer, ¿no? En los procesos ordinarios. Pero en la vía constitucional se ha regulado un tipo de recurso de apelación muy sui generis, muy específico, el recurso de apelación por salto. ¿Y qué es esto? ¿Cuándo se aplica? Bueno, el código ha tratado de regular los escenarios en los cuales se puede presentar. Lo primero que menciona es ante resoluciones judiciales en proceso de ejecución. Perdón. En esas decisiones de esta materia, solo en estas, va a poderse aplicar la apelación por salto como primer presupuesto. ¿Qué más se requiere? Que se constate que en este proceso de ejecución, ¿ok?, se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó. Vamos a explicarlo en nuestro esquema. Para eso voy a borrar esto. Bien. Este es el esquema de la apelación normal. Pero ¿cuál es la apelación por salto? Imaginen que presenté una demanda de amparo, primera, segunda instancia, presenté mi recurso de agravio constitucional, llegó al TC y el TC emitió una sentencia en su momento. Y esta sentencia ahora está en un proceso de ejecución. Pero en el momento de ejecutar una sentencia hay problemas por el órgano que tiene que ejecutar. Digamos, hay un problema de interpretación o se está aplicando en términos muy contrarios a los que se emitió en la sentencia, en el fallo final. Y esa aplicación o lo que está sucediendo en la etapa de ejecución está afectando mis derechos fundamentales. ¿Qué debería yo de hacer si es que a razón de la ejecución se presenta una afectación a mis derechos? Presentar una demanda para proteger estos derechos, ¿no? Como por ejemplo, una demanda de amparo. Entonces, de nuevo, tendría que iniciar mi demanda en una primera instancia, luego, si no me dan la razón, apelar, y finalmente, si tampoco me dan la razón, nuevamente llegar al Tribunal Constitucional. 2 veces
hacer el recorrido por las instancias del proceso de amparo. ¿Por qué? Porque al momento de la ejecución hubo problemas, como se menciona acá, hubo una inacción o la forma en cómo estaba siendo decidida la ejecución iba en contra de mis derechos fundamentales. Y en ese escenario el tribunal dijo en su momento, es muy extenso, ¿no? Es muy largo, desproporcional, pedir que el justiciable tenga que ir 2 veces por el mismo camino para solicitar que sus derechos sean protegidos. Sobre todo porque el problema se ha dado en la ejecución, ¿no es así? Y por eso determinó de que si acá, en el proceso de ejecución, se presenta una afectación al derecho, porque no está siendo ejecutada muy bien el mandato que se ha dado, entonces, por salto, se puede apelar esta forma de ejecución al Tribunal Constitucional. Ejecución que estaría a cargo de un juez ordinario. Entonces, únicamente en ese escenario se ha establecido el tema de la apelación por salto en resoluciones judiciales en proceso de ejecución de sentencia. ¿Y por qué tener que saltarnos todo el proceso ordinario de, por ejemplo, una demanda de amparo? Porque finalmente lo que se busca es atender a la tutela judicial efectiva, eh, que presenta una barrera en una ejecución, no en un análisis de fondo, no en un análisis de si merece o no el derecho, porque el derecho ya lo tiene, sino porque hay un problema de interpretación, de aplicación o de inacción. Ahora, en el caso de Alberto Fujimori, lo vamos a ver más adelante. Ellos, me imagino que se refiere al último auto que presenta o que plantea el, el representante de Alberto Fujimori, que fue un recurso de reposición, un recurso que también tiene una lógica bien peculiar. Pero esta es la apelación por salto. Muy bien. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque en ciertos procesos la ejecución no necesariamente va a estar a cargo del juez que emite la sentencia. Y para evitar, pues, esas diferencias de interpretación, en su momento, el Tribunal Constitucional mencionó eh, la posibilidad de la apelación por salto. Bien. Ahora, dentro del tema del recurso de apelación, el Código Procesal Constitucional también regula el trámite, ¿no? Es decir, cuál es el camino que se va a seguir una vez que se presente el recurso de apelación, ¿no? Se apela y de manera inmediata, dentro de 1 o 2 días, se eleva el auto al superior jerárquico. Eh, en el habeas corpus es en un día, dada la urgencia, ¿no?, de la materia. Ya sabemos que es un proceso muy urgente, de tutela urgente, a diferencia de los otros, que, bueno, la elevación, ¿no?, de todo al órgano superior se va a dar en 2 días. Luego, de acuerdo al tipo de proceso constitucional, se puede dar la vista de la causa. En el habeas corpus, por eso menciono de ser el caso, en el habeas corpus se menciona que no hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido lo solicite, pero por regla no hay. ¿Y por qué? Dado a que nuevamente estamos en un escenario en donde hay el requerimiento de una decisión urgente, es pues que se solicita de manera inmediata que los jueces puedan
decidir o resolver sobre la demanda que está siendo, digamos, analizada, sobre todo en esta instancia de apelación. Eh, Ahora, en la apelación de amparo, habeas data y cumplimiento, sí se deberá, de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional, dar la vista de la causa y de acuerdo a los periodos y fecha después de esta, se deberá pues de emitir una resolución sobre esta apelación. Un segundo medio impugnatorio que aparece casi como acto seguido al de la apelación es el recurso de agravio constitucional. La apelación nosotros lo habíamos colocado acá, ¿se acuerdan? Y dijimos que entre la decisión o lo resuelto por la segunda instancia del Poder Judicial al Tribunal Constitucional no podía haber una apelación. Acá lo anulamos. Entonces, ¿qué es lo que existe? ¿De qué manera el Tribunal Constitucional, pues, toma conocimiento de las demandas de estos procesos? Porque sabemos que sí resuelve, pero ¿qué debe de pasar? Sobre esa pregunta, y ahorita regresamos acá, el artículo 202 de la Constitución Política señala que corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones de habeas corpus, amparo, habeas data, que son denegatorias. Entonces, ¿qué debe de pasar para que el Tribunal Constitucional conozca estas demandas? Debe de darse una resolución denegatoria de el juez de segunda instancia. Esto también es mencionado en el artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice, contra la resolución de segundo grado que declare infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional. Y lo que precisa el nuevo Código Procesal Constitucional es que resolución denegatoria va a ser aquella resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. Es decir, aquella decisión que termina no atendiendo la pretensión del demandante. Se advierte esta característica. Quiere decir que el recurso de agravio constitucional va a ser un medio impugnatorio que lo va a poder ejercer el demandante. Porque es el demandante el que puede recibir la sentencia de improcedencia, por ejemplo. Ahora, disculpen, ya, ahora. Hay cuestionamientos sobre esto último, lo vamos a ver en breve, pero para seguir tratando eh, de explicar este medio impugnatorio, vamos a mencionar lo siguiente. Ya nos queda claro que la procedencia es contra las resoluciones de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. ¿Bien? ¿Y qué sucede con este recurso de agravio constitucional? Que ya hemos visto es como el camino para que la demanda pueda ser vista por el tribunal. A través de este recurso, el Tribunal Constitucional va a conocer, pues, en última y definitiva instancia, estas resoluciones. Y esto quiere decir
que el Tribunal Constitucional, si por ejemplo la demanda se declaró improcedente, va a verificar si en efecto los cuestionamientos de improcedencia se han cumplido o no conforme al nuevo Código Procesal Constitucional. Y podría llegar a una conclusión totalmente distinta a lo resuelto en primera y segunda instancia. Y entrar a dilucidar sobre el fondo del asunto. Y ahí ver, pues, si emite una sentencia fundada o infundada, ¿no? Que es lo que suele pasar. A veces las instancias de primer y segundo grado declaran improcedente y es el Tribunal Constitucional quien termina pues fallando a favor o en contra de la pretensión presentada. Tenemos un plazo, es decir, para yo poder presentar mi recurso de agravio constitucional, porque creo que hay una afectación constitucional sobre mis derechos, tengo un plazo. Como mencionábamos, existen reglas para interponer estos medios impugnatorios. Y el plazo es, pues, de 10 días contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución. Ese es el recurso de agravio constitucional. Si, por ejemplo, eh, estoy en el supuesto de una sentencia denegatoria de segundo grado, pero la presento fuera del plazo, entonces la demanda no va a poder ser vista por el Tribunal Constitucional. Si recién estoy ante una demanda denegatoria de primer grado, no corresponde el recurso de agravio constitucional. Lo que corresponde es una apelación. Entonces, va a depender. Va a depender bastante qué es lo que sucede sobre ese tema. Ahora, dentro de, digamos, es el artículo 24, y aquí viene una pregunta bien interesante que plantean en el chat, ¿no? La norma dice días contados. A diferencia de otras partes, no menciona días hábiles o días, digamos, simples, calendarios. Ajá. ¿Qué sería? ¿Qué norma? ¿Qué norma es la que dice días hábiles a favor del administrado? En este caso, a favor del demandante. ¿Qué se aplica acá? Hábiles. Exacto. Me disculpan, la garganta me está doliendo un poco, pero hay que seguir. Bien. Ahora, dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el tema del recurso de agravio, eh, en su momento se creó esta figura de RAC atípico. Se dice que es atípico porque no sigue la regla general. ¿Cuál es la regla general? Pues que el RAC pueda presentarse ante una resolución de segundo grado que sea infundada o improcedente. Si la resolución de segundo grado ha sido fundada, ¿puede presentarse el recurso de agravio constitucional? El Tribunal Constitucional en su momento eh,
desarrolló algunas excepciones, diciendo que en ciertos escenarios, si es que la demanda en segunda instancia ha recibido una resolución fundada, entonces no cabría recurso de agravio constitucional. Perdón, cabría un recurso de agravio constitucional, al cual le denominó atípico. ¿En qué casos? Por ejemplo, acá se menciona cuando se tenga que ver con materias relativas a delitos de tráfico ilícito de drogas, de lavado de activos y terrorismo. Claro, si era fundada, quiere decir que se estaba otorgando tutela a una persona afectada por un proceso de este tipo. Entonces, por ahí que se advertía como que la necesidad de hacer una excepción a esta puerta cerrada para las demandas fundadas, y por eso que se permitió. No obstante, en un auto de hace poco, el Tribunal Constitucional mencionó que el RAC atípico ya no podría ser, digamos, una vía, sobre todo bajo los términos del nuevo Código Procesal Constitucional. Y emitió el siguiente fragmento, que se sustenta un poco en este dilema que dentro de la doctrina siempre ha existido de si el RAC atípico debería de ser pues algo sustentado o algo eh, o algo que debería de permitirse, porque si somos estrictos con lo que hemos leído en el código, es decir, con lo que está acá, la Constitución y el código mencionan resoluciones denegatorias. En ningún momento se menciona de resoluciones fundadas, ¿no es así? Entonces, lo que en su momento ha dicho hace poco la actual composición del tribunal es que, si bien en su momento este tribunal, a través de una serie de pronunciamientos, y la cita, consideró la posibilidad de admitir el recurso de agravio constitucional contra sentencias constitucionales fundadas, lo cierto es que con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional, el legislador ha desautorizado dicha posibilidad. Entonces, se aplica lo señalado en términos literales en la Constitución y en el nuevo Código Procesal, que solo cabe el RAC cuando la resolución de segundo grado es infundada o improcedente. Bien, ahora vamos a ver, estaban escribiendo por acá. Finalmente, días hábiles, ¿no? Antes de seguir con lo otro. Sí, el RAC atípico es de lo que vamos a hablar. Bien, ahora. Y el último recurso que vamos a ver es el de queja, ¿no? Que está regulado en el artículo 25 del nuevo Código Procesal Constitucional. Este medio impugnatorio se da en el siguiente escenario. Hemos presentado nuestro recurso de agravio constitucional, pero se nos denegó. Entonces presentamos nuestro recurso de queja ante el Tribunal Constitucional solicitando que se valore pues nuestra solicitud. Es decir, procede contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional. ¿Sí? Por eso este esquema.
El que resuelve, por eso sale o valora este medio impugnatorio, va a ser el Tribunal Constitucional a través de un auto que precise, pues, si cabe o no atender ese recurso de queja. Debe evaluarse si el recurso de agravio que se interpuso fue, en efecto, contra una resolución denegatoria de segundo grado. Entonces, lo primero que va a constatar. Y si se presenta, acá mantenía esto, si se presenta alguno de los supuestos establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional para la procedencia de RAC atípico, ¿no? Lo cual ya no sería viable. Entonces, lo único que se debe de valorar es si estamos ante una resolución denegatoria de segundo grado, sea porque es improcedente o sea porque es infundada. Y hay un plazo, sí, también. En este caso, si me han denegado el recurso de agravio constitucional, yo tengo 3 días hábiles para presentar este recurso de queja. Ahora, antes de concluir, había una pregunta bien interesante que se planteó también hace un momento. ¿Y qué pasa si es que la sentencia del Tribunal Constitucional, o bueno, una resolución, un auto, yo quiero cuestionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y apelando un poco a lo que pasó, si no me equivoco, en el caso de Alberto Fujimori, eh, el artículo 121 de del nuevo Código Procesal Constitucional dice: contra la sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, contra lo que finalmente diga el TC, esto, contra su sentencia, no cabe impugnación alguna. Entonces, medios impugnatorios propiamente no va. Ahora, por ahí menciona que contra los decretos y autos que dicte el tribunal, procede el recurso de reposición ante el propio tribunal. Es decir, en una primera instancia, contra las sentencias del tribunal no cabe medio impugnatorio, pero si mediante un decreto o un auto, digamos, el Tribunal Constitucional ha referido algo que puede ser corregido, se puede presentar el recurso de reposición. Y claro, en el caso de Alberto Fujimori, sin entrar al fondo del asunto, solo centrándonos en el ámbito procesal, lo que pasó en el 2023, ¿qué sucedió? En noviembre, a fines, se emite un auto del Tribunal Constitucional, que era un auto abordando las solicitudes de aclaración que se presentaban en el marco de un habeas corpus que tuvo su sentencia hace años, creo que fue el 2022, si no me equivoco. En ese auto, el Tribunal Constitucional dijo en la parte resolutiva, no notifíquese, como que remítase el expediente al juez de ejecución penal de Ica. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó, no? El expediente fue evaluado por el juez de ejecución y el juez dijo que improcedente, si no me equivoco, pero que no tenía competencia para ejecutar, y dio también argumentos de fondo sobre lo que estaba siendo solicitado. ¿Qué fue lo que hizo la parte, bueno, la representación de Alberto Fujimori? Presentó un recurso de reposición. ¿Contra qué? Contra lo que
se dijo hace años en la sentencia de habeas corpus, no, contra el auto que había emitido en el mes de noviembre el Tribunal Constitucional. Porque lo que se solicitaba era que se reforme lo planteado en ese auto, que era de aclaración. Si en ese auto se decía remítase, pero finalmente se advertía que de acuerdo a la actual norma, el mismo tribunal podía ejecutar su sentencia, entonces se estaba solicitando que a través de la reposición, pues se atienda, ¿no? O se valore si es que cabía o no directamente el tribunal reformar lo decidido. Y bueno, eso fue lo que pasó desde la perspectiva procesal. Cuestión distinta es la discusión de fondo, ¿no? En donde ya entran a tallar, pues, las resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, si bien eh, nuestro Código Procesal Constitucional ha mencionado que ante una sentencia del tribunal no cabe medio de impugnación alguno, ¿qué podemos hacer si es que mediante una sentencia de este órgano se terminan afectando nuestros derechos y queremos pues cuestionar esa decisión? A nivel interno, nada, porque la instancia constitucional, por lo menos a nivel interno, no nos da caminos o herramientas para activar algún mecanismo, sea un recurso impugnatorio o una vía judicial. Y aquí sí es en donde puede aparecer el artículo 205 que motivó una pregunta al inicio de la sesión. El artículo 205, que ustedes advierten, tiene una regulación muy abierta. Y esto sirve tanto para las sentencias de este órgano como para cualquier otro, ¿no? Quien se considera lesionado en sus derechos puede recurrir a los tribunales internacionales. Punto. Lo único que tenemos que hacer es constatar si cumplimos los requisitos para que nuestra demanda o petición presentada en una instancia internacional que cuestiona lo resuelto por un tribunal constitucional puede o no ser planteada en esa instancia. Y claro, ese ya es un análisis distinto. Nuevamente, no es un medio impugnatorio, es una vía o una puerta jurídica distinta que se apertura bajo un escenario y una justificación también distinta. Entonces, ese es el tema del recurso de queja y de los medios de impugnación que como ustedes ven, yo les decía, ¿no? Lo que hacen pues es reconocer que dentro de toda esta lógica de los jueces del Poder Judicial que finalmente resuelven procesos constitucionales y dentro, pues, incluso de la valoración del recurso de agravio constitucional, se pueden dar algunos errores o resoluciones que podrían ser evaluadas y revertidas por otro órgano o por eh, una misma instancia. Por eso que en estos procesos se han permitido la regulación de estos medios impugnatorios. Eso sería, estimados y estimadas, los que el día de hoy les quería comentar. Hemos visto primero el derecho que tenemos y que justifica que el legislador regule estos mecanismos. Y en un segundo escenario, hemos visto de manera muy general los medios impugnatorios que podemos plantear en el marco de un proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Así también hemos explicado por qué no vamos a poder plantear estos medios en el proceso de inconstitucionalidad, acción popular y el proceso competencial. Me quedo acá. Si escribiese por ahí unas 2, 3 preguntas, quizá podamos pasar a ese escenario para ya concluir con la clase del día de hoy. Quienes gustan, nuevamente agradecerles por las consultas, preguntas y también por el tiempo que se dan para la clase de hoy.
Excelente, doctora Julia Janet Romero. Estimados participantes, si tendrían alguna pregunta, realícenlo en estos momentos. Estimado Reinaldo, adelante, por favor. Sí, gracias. Gracias, doctor Ríos, doctora, ¿cómo está? Buenas noches nuevamente. Gracias por su tiempo y por su excelente presentación. Doctora, para que no quede en el tintero, siempre es bueno salir de dudas. En relación a la apelación por salto que usted señala, no, vemos que esta procedería efectivamente cuando se verifique la inacción en la ejecución o cuando se decida contra la protección de un derecho otorgado, un derecho fundamental. Eh, Se advierte, ¿no?, cierta inconducta del señor juez. Entonces, no sería contraproducente, pese a que el mecanismo está ahí, ¿no? Que se presente la apelación por salto frente a este mismo juez que genera la inacción, que está atentando contra nuestros derechos fundamentales. ¿Cabría la posibilidad de otro mecanismo? Gracias por su respuesta. Entiendo que la duda va más por si el juez finalmente está yendo en contra de sus deberes, el de ejecución. Cabe algo, un mecanismo contra el mismo juez, ¿no? Para que finalmente actúe Claro, o de sea, modo correcto. claro, Que, porque si el mismo juez va a obstruir, ¿no? Digamos, si ya me está obstruyendo la ejecución, le voy a plantear al mismo juez la apelación por salto. Vamos a continuar, digamos, con la inejecución, con la obstrucción de la justicia, de incumplimiento de funciones, etcétera. O sea, ¿lo denuncio, lo quejo o hay otra vía sí, paralela a nivel constitucional? el órgano de control interno, ¿no? Del Poder Judicial, que más o menos es lo que también termina siendo, no digo que de manera correcta o incorrecta, pero modo de ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, el juez dijo, yo no voy a ejecutar esto. Formalmente porque no tengo competencia y materialmente porque hay una decisión de la Corte Interamericana. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional, aparte de ordenar la liberación de Fujimori? Eh, Informar al órgano de control interno del Poder Judicial, ¿no? La actuación del juez con nombre y apellido para que lo investigue. O sea, es una opción, ¿no? Que también se puede realizar en estos otros casos, porque claro, la función del juez de ejecución, diríamos, es más simple, ¿no? Porque la valoración del contenido, la controversia del fondo ha sido ya dilucidada y únicamente tendría pues que ejecutar esos mandatos. Cuestión distinta, que el mandato no esté claro, pero ya muy distinto y alejado y contrario, es que se termina inclinando por algo que es manifiestamente contrario a la razón de la decisión. Pero eso puede ser una opción, ¿no? Igual, si aun cuando sea por salto, se genera, y entiendo la preocupación, una dilatación en algún grado en contra de la persona que está esperando que la sentencia sea ejecutada. Pero por ahí podría ir un primer esbozo de respuesta. Gracias. Una segunda. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos a Jorge Rodríguez, pero no tiene activo su cámara. Si no tienes activo tu cámara, Jorge, no te puedo dar pase al audio. ¿Alguna pregunta adicional, estimado participante? Porque esta es la penúltima sesión del diplomado y además la última disertación en lo que es el diplomado de constitucional con nuestra docente. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, entonces, doctora Julia, no sé, ¿va a explicar algunos temas adicionales? Les Solo cedo un la palabra. punto porque ha sido objeto de varias participaciones y también lo he tomado de ejemplo para clarificar algo, no centrándome en el fondo, solo para advertir, digamos, lo complejo procesalmente de este caso, ¿no? Dado que la sesión de hoy es medios impugnatorios. En el caso de Alberto Fujimori tenemos esto, ¿no? Sentencias, lo que está en azul es corte, lo que está en rosado es Tribunal Constitucional o Justicia Constitucional. Digamos Justicia Constitucional. Hay sentencias de una corte, viene el indulto, una supervisión de cumplimiento sobre este indulto, el Poder Judicial realizando un control de convencionalidad y acá, meses después, se presenta una demanda de habeas corpus a favor de Alberto Fujimori.
primera instancia, segunda instancia, improcedente, improcedente, llega al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio, ¿no? No de queja, sino propiamente de agravio. El tribunal decide sobre el fondo, declara fundada y dispone pues un mandato. Luego vienen actuaciones de la Corte Interamericana nuevamente, luego el Tribunal Constitucional con un auto de aclaración, luego un auto de reposición que ordena la liberación, ¿no? Porque de algún modo la reposición está como que queriendo que lo decidido por el Tribunal Constitucional en este auto que sea por el mismo órgano, no por uno superior, pero por el mismo órgano sea reformulado. Y luego medidas de urgencia del presidente de la Corte y medidas provisionales que terminan ordenando el tema de esta situación de desacato, ¿no? Que ha originado todo un debate a nivel jurídico. Pero, ¿qué resuelto de este caso? Nuevamente, sin entrar al fondo, que hay una interacción, ¿no? Vemos eh, eh, ante, ante una resolución del Poder Judicial, se presenta una demanda de habeas corpus que después de seguir las instancias correspondientes, tiene una demanda del fondo, pero sobre esta, dado a que yo no puedo interponer medios impugnatorios, puedo interponer recurso de aclaración o también puedo interponer un recurso de reposición, ¿no? Que se aclare los términos de cómo queda finalmente lo decidido por el tribunal o que se reponga, es decir, que se reformule lo planteado por el tribunal, no en su sentencia, sino en un auto, dado a que se ha advertido pues por ahí un error en la aplicación de una norma, por ejemplo. Entonces, creo que para revelar o expresar este escenario complejo puede servirnos el caso, y es cierto que ahorita está, digamos, en una instancia de debate ya más complejo, que quizás en otra sesión bajo otro tema se pueda analizar más en específico. Reader, eso sería lo que quería el día de hoy comentarles, ya siendo casi las 10:30, entonces eso sería mi punto de cierre y agradecerles nuevamente por la invitación y por la participación de todos ustedes.